Ya tengo pues más de un año, voy a tener más de un año la oportunidad de trabajar con el doctor Monares. Y pues cuando yo llegué con perspectiva de anestesiólogo, pero con toda la mente abierta, ¿no? Y me tocó aprender la manera en la que el terapista observa las sedaciones. Y pues yo me peleaba mucho, ¿no? Tal vez en silencio, pero es que yo estaba en desacuerdo en muchísimas cosas. Una de las principales cosas con las que empecé con un gran desacuerdo era el bloqueador neuromuscular. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que esto es un veneno y que sirve para situaciones generales y específicos, pero cuando esos escenarios los empezamos a abusar, empieza a traerle complicaciones al paciente. Pero dije, es un mundo nuevo para mí, vamos a abrirlo, ¿no? Entonces, con el repaso de esos 2 años, aprendí que a ideas que ya venía de anestesia se aplican un poco mejor al contexto de ECMO, y entonces me quedé como con ideas más cómodas o más sencillas de la sedación, y le quité tal vez esa idea, porque si en muchos momentos nos llegamos a sentir frustrados cuando queremos sedar a un paciente de esta naturaleza, pues cómo seguir el día de hoy, o cómo seguir cuando quiero despertar, y cuándo despertarlo, ¿no? Y son preguntas que realmente cuestan trabajo. Entonces venimos aquí a esta charla sin ningún conflicto de interés. Eso significa que usted va a haber marcas de medicamentos, monitores, etcétera, pues solamente con fines de ejemplificar. Entonces, esta charla está enfocada a los 2 tipos de ECMO, o a los 3, o a las diferentes variedades. Aquel que dará soporte al pulmón, al corazón, o circulatorio por falla del corazón, y ambos, ¿no? Y entonces, pues vamos a definir para qué diantres lo queremos sedar al paciente y qué queremos lograr con esa sedación. A veces nos quedamos en el punto de generalizar algunos tratamientos que nos olvidamos para qué los queremos y nos empezamos a perder. Y los que sí realmente necesitamos, los recordamos ya mucho tiempo después, y entonces queremos hacer terapias de rescate. Entonces ahí es donde viene qué queremos lograr con la sedación, y esto va a correlacionar mucho con la condición clínica, pues así está fallando un órgano, otro órgano, y qué tan enfermo está, sobre todo en el tema respiratorio, qué tan enfermo está. Después la indicación y el tipo de terapia, hacia dónde vamos con este ECMO en particular, para saber en qué momento tal vez deberíamos priorizar las diferentes estrategias de sedación, y pues ese destino muy claro, muy concreto, objetivo en cada uno de nuestros casos. Ahora, hablaremos de los principios farmacológicos en ECMO. Esto en un capítulo te sabe decir, bueno, es que este fármaco le pasa esto y a este le falta este tipo. Vamos a tratar como de encasillarlos a la mayoría de los fármacos en ciertas propiedades, y vamos a ir platicando qué va pasando en cada caso clínico, y cómo podemos irlos optimizando con el paso del tiempo. Aquí la clave es el tiempo y el depósito de ese fármaco en los diferentes tejidos naturales y patológicos asociados a la regulación. Vamos a tratar de diseñar un par de esquemas. Para eso vamos a hacer ahí como que unas indicaciones de un par de pacientes para más o menos ponernos de acuerdo en la retroalimentación del conocimiento y algunas conclusiones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una sedación? Entonces, fíjense que cuando ahí me entrenaron como anestesiólogo, y creo que a todos los anestesiólogos cuando se entrenan, lo primero que nos enseñan a entender es que una anestesia tiene componentes, y esos componentes se vuelven un equilibrio de tu meta. Entonces tú puedes querer que solo esté inmóvil el paciente, tú puedes desear que el paciente tenga hipnosis y no respire, tú puedes querer que solo tenga sedación y amnesia, pero sí respire, sí despierte cuando lo movilices. Entonces diferentes metas nos llevarán a seleccionar diferentes componentes. Entonces una sedación no se hace algo genérico de le toca hipnótico, bloqueador neuromuscular, analgésico y amnésico, vamos a ponérselo. No, queremos de cada uno de ellos, primero saber si lo queremos, y segundo, qué dosis queremos de ese, y entonces responder qué componente y qué tanto ese componente queremos. Es la planeación del anestesiólogo en la consulta preanestésica y el tipo de procedimiento. Podemos querer analgesia, y esta puede ser analgesia común y corriente o analgesia de nivel quirúrgico, o sea, anestesia. Podemos querer que el paciente tenga amnesia, en particular anterógrada, y qué tanto porcentaje de esta la queremos, y si vamos a sacrificar la hemodinamia del paciente o su recuperación por algo de amnesia anterógrada. Ahorita vamos a ver esa parte, pero pues, la amnesia anterógrada la causan las benzodiazepinas. Entonces tú dices, ¿quieres dar amnesia anterógrada y someterte a los efectos secundarios? O mejor le damos amnesia anterógrada, evitamos esos fármacos y tal vez tengamos una recuperación más rápida, no lo sé. Inmovilidad. La inmovilidad es un tema bien complejo de comprender para el anestesiólogo, porque yo les digo inmovilidad y lo primero que van a pensar es en bloqueo neuromuscular, pero no estoy diciendo bloqueo neuromuscular. De hecho, ahí no dice bloqueo neuromuscular en ninguno de los componentes.
Porque yo puedo lograr inmovilidad con más de una cosa. De tal forma que me llega a suceder que estamos en una cirugía que no requiere de una parálisis diafragmática. Nos estamos parando el pecho. Y el paciente, después del bloqueo neuromuscular para intubarlo, decide comenzar a ventilar. Y la escuela puede ser bloquearlo para que esté inmóvil o dejarlo ventilando, no pasa nada. Dependerá, ¿no? Si la ventilación no le estorba a nadie, pues que siga ventilando. Pero él sigue inmóvil, o sea, él sigue sin poder mover sus piernas, su cuerpo. Entonces seguimos cumpliendo la meta, solo que la diferencia es que está ventilando. O sabes que necesito que no ventile el paciente y estamos en cirugía abdominal. Ah, pon el bloqueador neuromuscular. No, ¿qué te parece que le pongo más analgésico? ¿O qué le parece que le pongo más hipnótico? Y me evito el uso del bloqueador neuromuscular, porque con frecuencia hay una burla del paciente anestesiólogo que el cirujano te dice: está muy duro, ponle el bloqueador. Y cuando tú no tienes mucha experiencia como anestesiólogo, lo bloqueas. Y a los 5 o 3 minutos te dice: ya acabé. Y entonces tú dices: ya antes, pero yo lo acabo de bloquear, el bloqueador dura 40 minutos, no tengo forma de revertirlo, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces ya aprendes que pues, puedes engañar un poquito utilizando otro componente de la anestesia. Entonces esta parte de los componentes de la anestesia también deberíamos responderlas a en dónde estamos en nuestro ECMO, qué creemos y qué tipo de fármacos son los que vamos a ir sacrificando para lograr la meta. Entonces ahí viene, ¿no? Si va a ser un ECMO que tiene fines de recuperación pulmonar, para tomar en cuenta el tiempo, qué tal lesionado está el pulmón, qué tanto nos permite la ventilación mecánica ser un poco más permisivos, tal vez a lo espontáneo, no a lo controlado, no lo sé, y vamos a ir viendo. Si es recuperación cardíaca, aquí yo hago mucho hincapié, lo hago mucho en las cirugías cardíacas en las que yo participo, de adulto y niño. Si el paciente termina la cirugía y no está enfermo del corazón, del pulmón, el pulmón solo lo acaban de operar, no entiendo por qué diantres está operado, disculpe, no entiendo por qué está intubado, si él lo que tiene es un problema del corazón. Entonces yo me garantizo que no haya ningún índice de que el pulmón no esté enfermo y le retiro el tubo. Oye, pero es que lo acaban de operar en cirugía con caja, sí, pero no está enfermo del corazón, del pulmón, está enfermo del corazón. Ahora, si con los pasos de los días el corazón enferma el pulmón, lo podemos intubar, pero démosle esa oportunidad al paciente de no ser sometido a este trauma. Entonces, en el ECMO cardíaco, únicamente cardíaco, debemos responder la misma pregunta: ¿también está enfermo el pulmón? Porque si no lo está, ¿qué hace dormir? La condición hemodinámica lo obliga, perfecto, nadie va a estar en desacuerdo. Mi experiencia lo indica, no me gusta tenerlo despierto porque, bueno, pero si no son ninguna de esas razones, ¿qué hace intubado ese paciente, no? Podría ser, lo vamos a ver ahorita. Y si es ambos, pues obviamente el reto es mucho mayor, por el tema hemodinámico, la simpaticolisis de los propios sedantes. La condición clínica nos va a ayudar a seleccionar al paciente para ver cuándo lo vamos a despertar. Y creo que hoy en día una de las cosas que están saliendo en la mayoría de los centros, la mayoría de los cursos y las publicaciones que lo sustentan, es que el paciente dormido parece que no progresa bien, parece que nos trae más complicaciones, y despertarlo de manera más temprana nos trae más trabajo, más retos, pero va más de acorde con una rápida recuperación del paciente, o si no rápida, porque tal vez no tenemos prisa, una adecuada recuperación del paciente, sobre todo en el tema psicológico, físico, ventilatorio, de rehabilitación, ¿no? Obviamente, debemos estar seguros que el ECMO cumple con las metas para lo que lo pusimos. O sea, si yo quiero despertar a ese paciente en un ECMO venoso, en el cual hay mucho consumo por el motivo que quieran, sepsis, o el despertar mismo, si nos damos cuenta que el ECMO no está siendo suficiente para cumplir ese objetivo, pues no es momento de dar el siguiente paso. Hay que resolver ese consumo bajo el motivo, bajo el mecanismo que sea, antibióticos, más flujo, más cánulas, lo que sea necesario, y ya que logré ese objetivo, entonces ahora sí ya pienso en despertarlo. ¿Para qué? Pues para que me tolere el aumento del consumo de despertar, ¿no? Entonces son como que las reglas iniciales. A mí me parece muy importante que más que dar recetas de cocina, establezcamos estas reglas desde un inicio, y entonces va a ser muy fácil decir cuáles medicamentos sí y cuáles medicamentos vamos a tratar de irlo retirando. ¿Cuáles son las metas ideales? Que estas no son solo anestésicas, no son solo para un ECMO, sino son en general anestésicas, pero pues el ECMO se adapta muy bien. Y dice que debe tener suficiente analgesia, y esta debe ser multimodal, o sea, poquito de todo. Debo poner algún AINE, uno que sea seguro para su contexto, siempre debe haber paracetamol, no solo para el manejo de fiebre, algún analgésico tipo opioide. En particular nos queremos siempre alejar de la vía intravenosa. Si logramos una vía transdérmica o vía oral, mucho mejor. Un analgésico no opioide, más potente que un AINE, como lo vamos a ver ahorita. Y entonces,
poquito de todo. O sea, si las indicaciones acaban como con 20 cosas relacionadas a la sedación y a la conciencia, es porque las 20 cosas están a dosis bajitas. Y eso nos permite sacar el beneficio de cada una de ellas. Otra meta ideal es que la sedación sea mínima. Y nunca, salvo que, como les digo, la condición clínica, el consumo, el estado hemodinámico, la lesión pulmonar, y por último, y porque mi centro no está listo, no tenerlo en hipnosis, no darle hipnosis. ¿Qué es hipnosis? Hipnosis, entiendas aquel escenario en el que el paciente no responde a estímulos, pero no ventila por sí mismo. O sea, ahí puedo no responder a estímulos, pero ventilar. Esa es una sedación profunda. Estamos en algo mejor que hipnosis. Pero cuando no despierto y además no respiro, eso es hipnosis, y es la condición clínica más profunda. Esa es donde están cuando operan de algo que no debe dolerte, ¿no? Como, o sea, el bíceps, el riñón, el corazón, lo que sea. Pero para ello tal vez no sea necesario tanta profundidad. Entonces el monitoreo nos va a ayudar a evitar la hipnosis. Mínimo uso del bloqueo neuromuscular. Y digo por qué mínimo uso, a pesar de que yo me voy a manifestar mucho sobre que no me gusta. Es muy cierto que habrá momentos en donde el beneficio sea mayor que cualquier otro, entre ellos porque así sentimos que como grupo estamos más cómodos y es viable, pero vamos a tratar de minimizar ese uso de los pacientes. Y estas dos cosas que están aquí, hemos aprendido, sobre todo recientemente como grupo, y lo hemos visto más en los artículos y en los congresos, que se nos olvida que pues, los pacientes son pacientes y que pues, tienen condiciones más graves, pues también tienen emociones, también se ponen ansiosos, también hacen delirio, y debemos de darles tratamiento no solo enfocado a resolver y prevenirlos, sino también a prevenirlos. Entonces vamos a darles medicamentos desde una manera muy temprana para que cuando deseamos proceder con el despertar, ellos ya tengan alguna otra protección y el coadyuvar de manera multimodal la anestesia pues nos vaya mejor. Entonces vamos a darle manejo a la ansiedad, a la depresión, y vamos a darle mucho manejo a la prevención y manejo del delirio, con cosas sencillas como apagarles la luz, cositas así que parece que no son relevantes, pero ustedes que se dedican a la crítica pues saben que son reglas básicas que deberíamos cuidar, ¿no? Hasta el ruido mismo. Y entonces los retos a los que nos vamos a enfrentar, de manera de resumen, la condición clínica va a ser el primer reto. La segunda va a ser la experiencia del centro, de establecer cuáles van a ser las metas y qué tabús tenemos y aceptarlos, ¿de acuerdo? Si como grupo no queremos llevar a cabo estas recomendaciones, a pesar de que hay 15, 10 artículos que lo sustentan, eso también para mí es muy válido. Obviamente ya se presta al criterio, pero para mí es súper válido, ¿no? Porque no estamos listos para manejar un ECMO que se paró y que probablemente se nos pueda acumular o pueda generar una complicación mayor. Es una opción y el abordaje multidisciplinario es la solución. Si ya pasamos estos dos, o sea, el paciente lo permite y como centro nos vamos a aventar, ver qué disponibilidad tenemos de sedantes y sobre todo de coadyuvantes. Saben que en la pandemia sedábamos con lo que había, no con lo que sea ideal, con lo que había, ¿no? Ahora creo que ya cambió un poquito más esas reglas y en los coadyuvantes vamos a ver que algunos de los que vamos a platicar escasean ahora, pero porque casi no los usábamos, no con este injunde, por así decirlo, para estos pacientes, ¿no? Entonces van a ver que vamos a empezar a buscar otros que no usábamos antes. El monitoreo clínico de la sedación debe ser una regla, o saber estimularlo, no solo ver el BIS o cualquier otro, pero también el monitoreo no clínico, o sea, el monitoreo objetivo nos va a ayudar a poder resolverlo, a poder seleccionar la terapéutica y cambios farmacológicos relacionados a enfermedades como falla renal, falla hepática, todo eso, pues pensar en qué sedante estamos hablando y por qué de la nada el paciente que ahora necesita prisma ya no está tolerando la sedación que lo estaba haciendo muy bien el día de ayer o el día de anterior. Entonces tiene mucho que ver con por dónde se va eliminando ese medicamento y de qué manera se está consumiendo o se está acumulando. Ahora, la pregunta más importante relacionada a esto de la sedación, porque se supone que es el tenor como que estamos contando, es que debemos de pensar cuando despertamos. Parece o pareciera que el mejor momento hoy en día es lo más rápido posible. La mayoría de los artículos que ustedes pueden leer recientes relacionados a sedación nos reportan como que sus reportes de sus casos, así el anecdótico retrospectivo, y entonces ponen que si lo logras despertar entre 24 y 48 horas, vas muy bien, y 72 así como que ya empiezas a sentir presionado, y solamente condiciones muy graves te obligarán a hacerlo dormir una semana. Pues cuando te dicen eso, tú piensas, ya, ¿y qué pasó con los 60 días que lo tuve dormido? O sea, probablemente no teníamos tanta seguridad en su momento de las recomendaciones
pero parece que a la mayoría de los centros les va mejor cuando procuran despertarlos. Y tú tienen ratos como la ampliación y todo eso, ¿no? Pues vamos a ver que también debemos ser más permisivos. Va a depender de cada centro, su experiencia. Como les decía, primero reportar la biología, 48-72 horas. Si decides que vas a usar bloqueo neuromuscular, todos los cursos, así el año pasado tuve la oportunidad como de inscribirme a todos para ver qué estaban opinando. Y en todos los cursos era bloqueo neuromuscular, no lo pongas y lo vas a poner 1 o 2 días, no más. Y obviamente habrá pacientes especiales en los que no vamos a entrar como en el detalle si lo quieres poner adelante, pero pues si a la mayoría les puedes colocar 1 o 2 días, ya lo hicimos, ¿no? Y promedio despertar en una semana. Tratar de... Estos pacientes van a despertar, recuerdo lo que la bibliografía describe, siempre van a despertar con sedantes IV. O sea, no esperen que estos sean como otros pacientes de sus terapias que los despiertan con sedantes vía oral, ¿no? Aquí estos van a despertar con sedantes IV. Y no importa, ahí los dejamos. Empezamos a cultivar con sedantes vía oral y en cuanto sea posible, empezar a retirar estos y convertirlos a algo vía oral, que siempre hay un equivalente. Como por ejemplo clonidina cuando tienen Dexme, cosas que tal vez no pensabas antes, pero dices, o sea, este es el medicamento, ¿no? Y lo quieres pedir y no hay, porque en ningún lado lo piden, o lo usamos como antihipertensivo, pero resulta que lo podemos usar como sedante y ahora la cosa es quitarle la Dexme y ponerle clon como opción, se va con algo menos intravenoso. Y pues prevenir los grandes retos de esta terapia, que es la ansiedad, la depresión y el delirio. Sobre todo esto, la ansiedad en los periodos que vas destetando, ¿no? Porque pues va con el mano, no le quites el frente, es inevitable. Entonces tú sabes que tienes que estar listo o con un medicamento IV o un medicamento vía oral para resolver. Ahorita vamos a ir aterrizando todas estas recomendaciones, no crean que nomás estamos tratando al aire, sobre todo con casos clínicos, para que así se las lleven. Depresión es algo que, pues los que nos hemos dedicado un ratito a ECMO nos hemos dado cuenta que es bien feo, porque el paciente no se puede mover, te quiere comunicar, tú lo han vivido, está llorando, tú no sabes cómo comunicarte con él, porque además eres tonto para comunicarte con ellos, y entonces no sabes qué hacer. Pero lo que no puedes hacer es dormirlo. Y entonces lo tienes llorando y no sabes, ¿no? Y entonces estrategias que le pones música, que le pones la tele, que llevas tu tablet y entonces lo distraes con algo porque pues no lo debes dormir y ya quedamos que ese no es el camino, ¿no? Entonces la depresión y tratar de dar fármacos para prevenir que no se nos deprima es un ejemplo. Justo ayer me pasó con un paciente que estamos despertando y se pone a llorar y entonces ya no sé qué hacer y pongo todas mis estrategias y no sé qué hacer con él, ¿no? Y entonces le llamo a la mamá y la mamá llega y la mamá no sabe qué hacer y entonces todos casi ponemos a llorar con él. ¿Qué hacemos? No lo dormimos. O sea, ese es el paso. Y cuando ya alguien se cansa y tira la regla y lo duerme, pues entonces cuando despierte mañana va a despertar más deprimido. Y entonces ahí es donde viene esa parte de dificultad en el manejo del paso. Y finalmente delirio, que a veces nosotros somos culpables de mucho delirio, con las luces, con los sonidos, con estar hablando con ellos. Ahora ya vamos a hacerlo concreto. ¿Cómo medimos las metas? Pues debe ser multimodal. Lo clínico es lo fundamental. Pueden tener estos números y estos monitoreos muy bonitos. Pueden tener errores, pueden tener al paciente con un PCI de 25 o un BIS de 41 despierto, hablando con ustedes. Entonces dices, ¿qué diantres, no? Pues la clínica debe entrar primero para ahí correlacionarlo con el BIS. Este monitoreo va a ser útil cuando el paciente esté iniciando su sedación, cuando tengamos todavía metas profundas. Una vez que el paciente despierte, es muy probable que ya no tenga sentido gastar en este monitoreo, porque el paciente ya con los ojitos abiertos no necesitamos saberle la electroencefalografía procesada frontal y nos vamos ya con la clínica. Cuando necesitamos guiar estos esfuerzos, no queremos que el paciente se despierte los primeros días, pues un electroencefalograma frontal bilateral procesado, el que quieran. Entropía, BIS, en particular el BIS debe ser con 2 canales, o sea, una diadema, y si quieren pueden usar el espectrograma. Digo si quieren porque el espectrograma solo es una referencia de cómo se están comportando las ondas y les puede ayudar a saber cómo van los anestésicos. Pero si no lo pueden, no lo sabemos interpretar. No pasa nada, nos quedamos con el procesado. ¿Qué es procesado? Que convierten todos en un número. PCI de 25, BIS de 40, entropía de estado de 14 y entropía de respuesta de 13, cualquier sea el número, ¿sale? El que ustedes tengan. Parece que lo que más evidencia tiene a funcionar en cirugía cardíaca y ECMO es el máximo, pero bueno, no todos tenemos ese gran lujo, ¿no? Ideal que sean 2 canales, para que vean las asimetrías y que el paciente, en todo este tema de que drenamos sangre de un solo lado, no esté teniendo problemas en el drenaje venoso de este lado. Sobre todo si no tenemos oximetría regional, que también es un lujo que no todos llegamos a tener. Debe tener un monitoreo integrado de la electromiografía. No sé si ustedes lo sabían, pero el parche que va aquí a los lados del BIS es para medir la electromiografía. Y entonces cuando
el paciente tiene un BIS muy elevado y no correlaciona las ondas, es porque seguramente están moviendo mucho los ojos, y como están moviendo los ojos, genera actividad electromiográfica y te dispara el número de BIS. Nos pasa a nosotros mucho en la anestesia, porque si ya salió el plano, no, nomás tiene algo de bloqueo, de ausencia de bloqueo, ya tú decides si lo bloqueas o lo profundizas. La entropía, que es otro monitoreo igualito al de BIS, utiliza un parámetro que se llama entropía de respuesta, y lo que hace este parámetro se supone que mide el dolor. Entonces ellos correlacionan la actividad electroencefalográfica frontal con la electromiografía periorbicular y hacen una fórmula que nadie sabe, o sea que no es pública, y convierten esos dos números en la entropía de respuesta, y entonces nos dicen que si hay mucha entropía de respuesta hay mucho dolor. Y es lógico, si te duele, pues produces así como que el sello, o mueves un poquito el ojo, entonces lo correlacionaron a dolor. Entonces la entropía de respuesta se supone que es el único monitoreo que propone el dolor del paciente, aunque su metodología pues no es así como infalible. Y esto que está aquí, que es muy importante, es lo mismo que tenemos aquí, que son las tasas de supresión. La tasa de supresión, a mí me costó trabajo entenderla, pero cuando me quedó bien claro, dije, diantres, o sea, ¿por qué no la había cuidado? La tasa de supresión de lo que se trata es que cuando nos pasamos de anestésico, inhibimos las zonas corticales, y las zonas corticales le mandan señales a las zonas subcorticales para que se apaguen. A ver, tu zona X, o sea, el sistema límbico, apágate ahorita, no queremos llorar, ¿no? Entonces, si yo le doy anestésico que se queda sobre todo en la zona frontal o en las zonas corticales, lo inhibo y entonces el sistema límbico se activa. Pero se activa a tal profundidad, o con tal velocidad, o con tal intensidad que me genera actividades o picos eléctricos que pueden ser traducidos como crisis convulsivas. Entonces, en conclusión, un pico de supresión es una crisis convulsiva de zonas subcorticales. Entonces, ¿deberíamos dejar que tenga pico de supresión? Pues ustedes respondan, ¿se deberíamos dejarlo convulsionando de la zona motora a un paciente mientras lo tenemos en la terapia? No, ¿verdad? Estaría bien feo tener la convulsión. Entonces, lo mismo sería dejar pico de supresión, porque eso proviene de las zonas subcorticales, o sea, le estamos haciendo daño, aparte del cerebro que no vemos, pero que el paciente verá en unos meses o en unas semanas. Entonces, cuidar que la tasa de supresión siempre esté en cero. A veces podemos tener tasas de supresiones con números mayores a 41 o 40, sí, y aguas, es porque hay un anestésico que está propiciando esa actividad, ¿verdad? O está inhibiendo esa vía neuronal. Y finalmente, pues el máximo que nos da más información. Si quieren aprender a interpretar, está bien, pero si no quieren aprender a interpretar, quédense con el PCI y ya lo hicimos. Con esas metas, que son un poquito más amplias, podemos lograr lo mismo. Pero pues sin duda, esto solo va a servir cuando lo tengamos dormido, cuando ya está despierto. Ese monitoreo tal vez le vamos a prestar menos atención y nos quedaremos con la química. Entonces ahora sí ya vamos a hablar específicamente de anestésicos, porque ya invertimos muchísimo tiempo en esta introducción, pero creo que ya nos quedaron claras las reglas de qué sí y qué no vamos a hacer. ¿Qué cambia en la farmacología? Bueno, pues van a cambiar por tres causas, porque cada medicamento es diferente. Los medicamentos que creíamos que eran así como la onda, vamos a darnos cuenta que en ECMO tienen algunas cosas que ya no nos hacen tan buenos, pero igual los vamos a usar al paciente, su condición clínica y el circuito. Primero, la vía de administración, pues la vía intravenosa no tiene ninguna limitante, podemos colocarle todo lo que sea necesario, pero no perdamos de vista que llega a un compartimiento de mayor tamaño y que eso nos puede cambiar un poquito las dosis, sobre todo iniciales del fármaco. La distribución inicial de un fármaco va a cambiar por el primer compartimento, o sea, ese de cebado con 1 litro que ahora tiene adicional el paciente, o sea, si ese primer compartimento B1 que tú calculabas de acuerdo al fármaco en cierto número de distribución, debemos agregarle ahora el de una distribución del anestésico, digo, del ECMO, y eso pues nos causa hemodilución, y esa hemodilución va a hacer que retiramos más fármaco. Por eso en muchas ocasiones tenemos fallas a la terapéutica en las primeras horas, y tal cosa en las primeras horas termina con MIDA, Propo, Dexme, Kepa, todo encima, y tú dices, apenas está terminando con esto, sí, porque tenemos un mayor volumen de distribución, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando esos fármacos ya interactúan con las proteínas, con el circuito, y ver qué tanto se depositan y cómo con el paso de los días tal vez haya que bajar algunos. Después hay proteínas, pero cuando dicen proteínas, ustedes piensan en la albúmina, ¿no? Empiezan en todos estos fármacos, en todas esas proteínas propias del cuerpo. Y está bien, el paciente puede traer una cantidad diferente de esas proteínas de acuerdo a su condición clínica, sus nutricionales, pero resulta que la membrana pues también tiene esas estructuras a las que se adosa.
y aunque tienen un componente de plástico muy importante, es cierto que también se terminan uniendo por cuestiones de carga. Y entonces, si esa proteína ese fármaco se une mucho a proteínas, se va a unir mucho al circuito. Y entonces, resulta que tu medicamento que te caía bien, como el propofol, que se une mucho a proteínas, ya no es tan predecible al momento de colocarlo en ECMO, pues porque las cánulas se lo van a comer. Y también aplica lo mismo para las membranas, sobre todo las de polimetilpenteno. Las que usaban antes, y ya no queremos, atrapaban menos fármaco. Las de polimetilpenteno lo atrapan mucho más, sobre todo si estas son huecas. Ahora, junto con eso debemos analizar la naturaleza lipofílica de cada medicamento. Es un índice de partición, octanol agua. Pero básicamente, ¿qué tan lipofílico es? Se mide con una letra que utilizamos como P. Y pues, mientras más lipofílico, se va a depositar más en la grasa del paciente. Si está gordito, pues sí será un limitante. Pero también se va a depositar más en las membranas, en las cánulas, y en segunda instancia en las membranas. Por eso, cuando le ponen una extensión para llegar al medicamento al paciente más larga y cada vez más larga al catéter, ese fármaco lipofílico va a requerir más dosis, porque está pasando por todo el plástico del equipo de transfusión o del equipo que le estás poniendo de bomba, ¿de acuerdo? Y esto supone que fue un gran problema en COVID, porque no se acuerdan que algunas terapias ponían las bombas afuera y le ponías extensiones, y todos los pacientes se dormían, porque el fármaco se quedaba en toda la extensión. Fueron como análisis chuscos ahí que empezaron a contarse sobre la sedación. Y finalmente la condición clínica que nos va a afectar el metabolismo del fármaco, sobre todo la aparición de falla renal y el estado nutricional. Por eso no es objetivo de mi charla, pero si no lo están alimentando ese paciente, pues van a tener problemas con la sedación en los próximos días, pues porque no va a haber ese aporte calórico, proteico que necesita. Ahora, respecto, y continuando un poquito a la farmacocinética, poniendo ejemplos ya muy concretos, antes de irnos a los casos clínicos, la unión de proteínas, ¿de quién nos debemos preocupar más en este orden? Fentanil, propofol y cualquier benzodiazepina, inyectable o vía oral. Vamos a ver cuál es como la mejor opción de vía oral, pero pues la que peor lo hace es la benzodiazepinas, y específico el midazolam, que hace un consumo mayor al 50% siguiendo un circuito de EPO. Pero resulta que el propofol, que pues, es tan benéfico o tan benévolo, también entra en esta categoría. Entonces vamos a como que tratar de llegar a un justo medio y analizar la evolución del tiempo de los fármacos. Después, ustedes suben el fármaco al fentanil y al propo, porque el circuito lo va a secuestrar, y con el paso del tiempo, la membrana también se satura. Los que han llegado a ver coagulopatía por membrana, que se la cambias, y al siguiente día el paciente recupera todos los factores de la coagulación, ya tiene fibrinógenes, deja de sangrar, y dices, ya, pues tú que la membrana está causando la coagulopatía, así como causa problemas en la membrana relacionados a la coagulopatía, pues causa la sedación. Entonces yo le subí mucho el propo, porque no se me dormía, y llega al tercer o cuarto día, y ahora el propo me lo hipotensa. Entonces, ¿qué diantres? Es que ya se saturó la membrana, y entonces ahora ya no hay más sitios donde poner propo, entonces ahora sí ya se queda el propo en la concentración plasmática, y eso hace que por eso en unos días después, ya el mismo propo que no te hacía nada, te causa hipotensión, o el mismo fentanil, porque también la membrana tiene un límite de saturación, y cuando la cambiamos lo debemos tomar en cuenta para los medicamentos. La liposilidad tiene que ver con unión a circuitos, hoy vamos a ver un poquito más. Y el paciente que tiene falla renal, o que tiene un mayor gasto, o que tiene un volumen de sábado incrementado, pues vamos a ver ese consumo. El mejor ejemplo es ese ECMO que pones en las primeras horas y que ya recuperó función, ya, si la venoarterial ya le encontraste cómo optimizar el gasto, si era venovenoso, que ya le diste oxígeno y entonces ahora ya las cosas van a cambiar, empieza a orinar y pues como empiezan a perfundirse todos los órganos, los que se perfunden del hígado y el riñón, ahora los anestésicos se están estableciendo más rápido, porque le recuperaste el gasto. Y entonces tomar eso en consideración para las primeras horas de un ECMO, o la primera noche, o los primeros momentos para cuidarlo, ¿no? Ese es el ejemplo. La reanimación inicial va a causar más aclaramiento de fármacos. Esta lista a mí me parece que es la de referencia, es la que yo tengo así como que en mi celular, para cuando tengo que pensar en un anestésico, o tengo que pensar en un puenteo a otro anestésico. En esta viene el P, que es la lipofilicidad, la unión de proteínas, subida media, el tema de metabolismo, así nos grabamos los que tienen ese componente renal, si hay metabolitos activos, y pues como que pequeñas indicaciones o consideraciones cuando usamos el. Básicamente yo me quedo con los primeros dos, y entonces los analizo y veo, ¿no? O sea, tengo mucha lipofilicidad, según el 85% del fentanilo.
Entonces, si ya con el paso del tiempo deseo retirar el fentanil porque tiene problemas ahora digestivos, ya no hay progresión del tránsito intestinal, tiene vómito todo el tiempo, o hay prurito, pues entonces pienso en una opción. Y entonces tenemos hidromorfona o morfina, y entonces vean cómo la liposilidad baja y la unión de proteínas baja. Solo tomar en cuenta, especialmente en morfina, que si tiene falla renal, los metabolitos activos se van a acumular. El morfina 3 es glucurónido, y si retiramos la terapia de sustitución, ese paciente va a acumular esos metabolitos y pues se va a deprimir. Entonces nada más tomarlo en cuenta, pero la morfina es una buena opción de puenteo. Casi no se va a unir ni al circuito ni a la membrana por sus índices de liposolubilidad y de proteínas. Benzodiazepinas, vean, 97% de unión a proteínas, o sea, son los peores fármacos. Y a eso le agregamos que causan delirio, que te alteran tu ciclo, vigilia, dormir, todos esos shows, pues entonces tal vez las benzodiazepinas sean no será el mejor camino. Y lorazepam, de todas, así el prazolam, lorazepam y hasta todo lo que ustedes quieran, el mejor es lorazepam. Es el que tiene el menor número de proteínas y el índice de liposolubilidad, pues no es el mejor, no es el ideal, pero de todos ellos es el mejor. Entonces, tales de considerarlo para manejo de ansiedad y sueño en el paciente que ya estás despertando. Le das una dosis baja durante el día para que no esté ansioso, sobre todo si estás iniciando el destete o el traslape, y le das una dosis alta en la noche para que se duerma, y pues lo vas a hacer un poquito mejor. ¿Y eso sí es IBE? Bueno, no, el lorazepam podemos hacerlo para el traslape. Sí, por eso, pero habías comentado al inicio que dentro del manejo de la ansiedad teníamos que utilizar nada más los ansiolíticos o las benzodiazepinas. No, nada más. IBE, Podemos empezar con IBE. Cuando digas, creo que ya el IBE me está sobrando o ya no quiero los efectos secundarios, lo retiro y lo paso un día oral. Y entonces le quito el miedo y le pongo el oro. Oye, sigue con benzodiazepina, sí, pero ya tengo una benzodiazepina menos dañina, por así decirlo, y por una vía un poquito más buena onda, por así llamarlo. Luego viene aquí, pues, su día de trabajo. El día de trabajo va a ser propofol, dexmedetomidina, ketamina y pentobarbital. Vean cómo el propo, que es el primero en el que pensamos, y yo seguiría pensándolo viendo los números, pues el que se une todo a proteínas plasmáticas, por eso es que terminan con 300 miligramos hora de propo, o con 400 miligramos, y entonces se ponen muy nerviosos porque vas a síndrome de difusión de propofol o mañana vas a tener pancreatitis. Sí puede ser, pero también consideren que mucho del fármaco, sobre todo en las etapas iniciales, o en el cambio de membrana o en el cambio de cánulas, se va a quedar depositado ahí. La liposolubilidad pues, es la peor de todos, pero su vida media corta, y que a nivel hepático tiene como 12 citocromos que se encargan de su metabolismo, pues nos ayudan a que, ok, es malo, pero se sale rápido, entonces podemos controlar un poquito más los efectos ingresados. Dexmedetomidina es el boom. Nosotros hemos aprendido que hay que colocarlo desde el inicio. Las publicaciones, cuando ya lo leen, dicen que hay que usarlo cuando llevamos el traslapes, o sea que lo voy a sacar de un estado profundo, metemos Dexme. Pero la Dexme tiene un problema que a mí me causó mucho conflicto cuando empezamos a trabajar con los tecnos. Y es que pues yo cuando usaba Dexme en quirófano, cuando yo doy anestesia multimodal, pues para mí la Dexme a 1 por kilo ya era un abuso, ¿no? De hecho, cuando yo se las coloco para lo que los quiero extubar, se las pongo 0.2 por kilo o 0.3 por kilo, toda la cirugía. Y entonces, pues aquí sale que 1.5 por kilo no responde, 2 por kilo no responde, 3 por kilo y apenas está teniendo efecto, pues resulta que eso es normal. No tiene que ver con su liposolubilidad, ni tiene que ver con su unión a proteínas, ojo, aunque sean altas. Tiene una característica en sus cargas que hace que sea muy propenso a depositarse y a disminuir su efecto. Entonces, ¿es normal que esté 3 microgramos por kilo hora? Sí. ¿Estamos incurriendo en la toxicidad del fármaco? No, porque no significa que 3 microgramos por kilo hora está circulando. Mucho de eso está depositado en tejidos, en membranas o en cánulas, y por eso es que la Dexme tenemos que aceptar que va mucho más alto. Cuando hacemos el puenteo a cloni, ahí sí tenemos que ser cuidadosos con el cloni por la vía de absorción. Como es una absorción un poquito más controlada, ahí sí nos vamos los bajitos, pero bueno, ese sería como otro punto a tema cuando queremos puentear. Pero la Dexme, ojo, o sea, lo va a suceder y no tiene que ver ni con la solubilidad ni con la unión a proteínas, ¿sale? Para que no nos pongamos nerviosos si está 3, que nos pasa con mucha frecuencia. Ketamina, este fármaco es un coadyuvante, pocas veces será el anestésico principal,
Lo vamos a utilizar 1 por kilo de manera inicial, 1 por kilo hora, y de ahí vamos viendo. Es buena opción, sí, nos va a dar la oportunidad de disminuir la presión respiratoria, etc. Problemas, pues que el tubo digestivo no esté exenta de complicaciones y que luego después mucho se alorrea, ¿vale? Pero siempre yo creo que en el tema multimodal debe estar presente. Y el freno barbital, recientemente he tenido la oportunidad de trabajar a un paciente con freno barbital por el tema de que no hay propo y la terapia estaba de acuerdo conmigo, porque la terapia no puede anestesiólogos que hicieron terapia y no la vamos a poner en mida, entonces vamos a ponerle barbitúricos, ¿no? Y resulta que la conducción clínica es buena, ¿eh? Entonces yo hasta me sorprendí y dije, y ya cuando vi los números, dije lo que es la ignorancia, ¿no? O sea, tiene un buen perfil para usarlo. Entonces piensen en sus diferentes sedaciones como una alternativa, sobre todo si el propo ya no lo es, pues freno en vez de mida. Y pues los fármacos de vía enteral, antipsicóticos, antidepresivos, utilicen lo que tengan disponible. Nosotros ha funcionado muy bien el citalopram, 2 hasta de 20 miligramos, con el objetivo de que inicie rápido. Cuidado con algunos antibióticos que por ahí hace interacción. Clonidina como antipsicótico, también podemos utilizar haloperidol. Pueden utilizar cualquier otro, pero la realidad es que la clonidina también es el que tiene mejor aceptación en el contexto de ECMO, hasta 300 miligramos por día. Y ya bueno, cualquiera de otras opciones, opioides de oral que vamos a ver ahorita, pero vaya, tenerlos siempre presentes, ¿no? Pregabalina es otra de las alternativas que utilizamos. Y pues hemos aprendido que se lo ponemos desde el día 1, así como empieza el mida, el propo, el fenta y la ketamina, empieza la clonidina, la pregabalina, el citalopram, la melatonina en las noches, y si ya quieren pasarse a benzodiazepinas vía oral, empiezan desde el inicio. ¿Para qué? Para que cuando queramos hacer la transición no tengamos que esperar el efecto clínico, y pues además les va a consumir más de los demás fármacos. Y finalmente sobre bloqueadores neuromusculares, como les dije, pues yo no se los voy a promocionar, pero pues los mismos artículos de síndrome respiratorio muy famosos que hay, por ejemplo, hace la super referencia al cisatracurio, ¿no? A mí como ansiólogo el cisatracurio casi no me gusta porque es muy impredecible, como ventilan, como no ventilan, si se enfrían, ya se quedó, si les da fiebre, ya se acabó el cisatracurio, si hacen acidosis, ya se acabó el cisatracurio, y entonces no nos gusta a los anestesiólogos porque es bien impredecible, pero vean su unión de proteínas y su tasa de lipofilicidad. Pues ese fármaco pues no se va a quedar en el cuerpo del paciente ni por equivocación. En las embarazadas sí se va a quedar, pero no se va a quedar en la embarazada, se va a quedar en el paciente, se llama tratamiento de cisatracurio a nivel fetal, los podemos considerar en las embarazadillas, pero pues si lo van a poner, pongan el que quieran. Si me preguntan a mí, yo quisiera poner rocuronia, pero me parece que los estudios también demuestran que hay más debilidad muscular con rocuronia que con cisatracurio, entonces pues, el que ustedes quieran. Analgesia multimodal en opioides, vamos a iniciar con fentanil, morfina o hidromorfona, lo que tengan. Casi todos van a preferir iniciar con fentanil, que es cómodo, es práctico, es rápido, es barato, está disponible, no pasa nada. Y después pasaremos a lo que quieran. El puente ideal, no porque nosotros lo hagamos o no porque hayamos encontrado buenos resultados, la bibliografía también lo sustenta, es buprenorfina y B. Y una vez que hacemos puente IV a buprenorfina, cuando llegamos a cierta dosis, nos pasamos a parches de bupre y entonces ya le quitamos una vía de opioide a parche. Si a ustedes no les gusta el parche, no hay porque es costoso, podemos utilizar vía oral como metadona u oxicodona. Son las opciones para puenteo. Acuérdense nada más que la metadona sí requiere que la prescriba un alergólogo. No porque no pueda ser un anestesiólogo, sino porque la metadona interactúa con todo. La bebe fea y se prolonga el QT. Le ponen algo que no es, se prolonga el QT y fibrila a ese paciente. Entonces la metadona sí requiere de cuidados muy finos. Entonces si la van a poner, que sí la haga un alergólogo en conjunción con ustedes. Y si no, pues quédense con Oxy. La Oxy está disponible, pero pues también acepten que van a ocupar dosis muy altas de Oxy. Se van a parecerse al Dr. House y le van a indicar como 20 pastillas al día. Sí, probablemente. En respecto a analgesia multimodal no opioide, ketamina parece que es el amigo, así que si la tienen en su hospital, póngansela hasta que se la acaben, porque se la van a acabar y luego no la van a poder conseguir. Pero bueno, ya se va a ver beneficiado hasta que lo olviden. En sedación todavía parenteral, propofol, metonidina y los barbitúricos son opciones. Como los barbitúricos son inconvenientes de la vida media larga, pero todos los demás parece que son muy buenas opciones. Propo, altamente lipofílico, que produce hipertrigliceridemia, satura membrana y elevado unión de proteínas. Y la Dexme, pues es útil para hacer esa transición, entonces encuentren su momento de aplicarlo. Para vía enteral usemos benzodiazepinas. En cuanto pensemos en retirar mida,
iniciemos una benzodiazepina. No sean ilusos pensando que si su paciente tiene MIDA y se lo quitan porque lo está haciendo muy bien en este momento, no sean ilusos y le quiten todo el midazolam, todas las benzodiazepinas, porque entonces cuando él se ponga ansioso, no va a poder manejarlo, es lo que es ansiedad, los van a poner locos, y entonces ellos dicen, ¿pero qué pasa? Y le van a poner otra vez MIDA. Es que no le pusieron algo parenteral, entonces póngale algo parenteral para tener congruencia que tenía MIDA y que ahora sigue protegido con benzodiazepinas. Midazolam pues, va a incrementar mucho la dosis, cuídenlo, a veces es necesario, pero pónganse límites de pensar todos los días que día lo puedo quitar y cambiarlo específicamente a lo básico. Y el diazepam pues, es la peor opción, se lo tienen que usar en una crisis de ansiedad, adelante, pero pues no lo vamos a dejar como un esquema para todos los días. Y coadyuvantes, ya lo dijimos ahorita, antipsicóticos, antidepresivos y algo para prevenir ansiedad y agitación. ¿Cómo lo prevenimos? Benzodiazepinas, ¿sale? Entonces, dejamos con esa parte y pues algo que yo he visto por ahí en un par de compañeros del grupo, uno en particular, es que platiquen con los pacientes, ¿no? Ellos también tienen muchas preocupaciones y fíjense que eso sale más barato que menos complicaciones. Y sí, la verdad es que sí me consta que sí. Cuando yo recibo pacientes de esa persona, yo pues bien tranquilo. Y digo, qué chido. Esto siempre ayuda. Siempre es algo que a veces nos olvida la parte humana y pues sí, impacta. Entonces esa parte. Ahora, ¿cómo lograr la inmovilidad? Ya lo mencionamos hace ratito, no voy a detener demasiado en ello. Bloqueo neuromuscular, no mayor a 48 horas. Tienen que escoger a alguien, escojan a cisatracurio. Y si su ECMO es veno arterial, pregúntense si realmente está enfermo el paciente del pulmón y si lo quiere que lo inmovilicemos. En las escuelas cardiovasculares hay un mal hábito, y lo digo mal hábito, es que le ponemos al paciente, sobre todo al pediátrico, MIDA frente a PANCO. Y ustedes dirán, ¿por qué le ponemos PANCO? Y es que el PANCO causa inmovilidad, y si yo tengo un paciente chocado con índice cardíaco de 0.2, pues al poner inmovilidad disminuye la posibilidad de que mover la mano sea consumo energético, entonces los inmovilizas. Oye, pero no viene de gratis, ¿no? Entonces tal vez quitar el banco, la inmovilidad y jugar con otros componentes, ¿no? Pero bueno, es un hábito que cuando hacen falla cardíaca es sinónimo de pancurón, para que no se muevan y consuman, pero pues ahí cada quien decide si lo vamos a usar o no. Casos y situaciones muy especiales. Y entonces vamos a aplicar estos conceptos y estas reglitas que pusimos para un par de casos muy sencillos que vamos a ir construyendo entre todos. Tratando de seguir estas reglas y esperamos pues no tardarnos más de unos 5 minutos en lo que ustedes los van construyendo conmigo. Vamos a hacer las indicaciones de un paciente, así sencillo, no como los pacientes con cambios hormonales, que no están viendo que nos diga todo lo que hay que hacer y luego ya le propongo la sedación al final. Y entonces pues vamos a ver que ya llegamos al momento de la sedación. Y pues es un paciente femenino que tiene 45 años y que está en un ECMO muy famoso. Contexto de depresión mecánica en su tercer o cuarto día, o sea, lo estamos agarrando de manera temprana, y hay insuficiencia respiratoria mixta, tanto hipoxémica como con retención importante de CO2, y el ventilador, pues con la ventilación todavía protectora, pero si nos distraemos, le suben al ventilador. Entonces, se decide iniciar, o se decide canular, una canulación venosa femoral para la extracción y venosa yugular derecha para el retorno, una membrana de 7 litros. Iniciamos con un soporte estándar, tal vez 40, 50 por kilo, el barrido, como ya les enseñó el doctor Monales. Y ahora viene la pregunta, ¿qué le ponemos? Y entonces ustedes cuéntenme, de acuerdo a las prioridades y al orden, ¿qué componentes les gustaría tener de esta paciente? Considerando que es una paciente joven, con un soporte que estamos tomando de manera temprana, con una ventilación mecánica que no tiene tanto bien puede hacer daño, ¿no? Entonces, la primera respuesta es ¿qué componentes quisieran de la sedación? Hipnosis para empezar. Hipnosis para empezar. ¿Quién más de ustedes quisiera para empezar hipnosis? Analgesia. Ok, entonces tenemos dos escuelas. Un grupo quiere analgesia. Bueno, es que se supone que ya está intubado. Y intubada. Y necesitamos, bueno, Pero tenemos una persona que dice hipnosis. Yo no lo... Tal vez que terminemos seleccionando finalmente esa hipnosis. Pero quieren ustedes que le demos prioridad a la analgesia. ¿Cómo le vamos a dar la prioridad a la analgesia? ¿Qué se les ocurre?
Tiene que ser Fenta, pero Quedamos que Fenta va a ser como graduación para que vamos a empezar, o sea, ahí no hay falla. Fenta como coadyuvante. Fenta, y entonces, el Fenta, ¿en cuánto lo inician normalmente? ¿Con cuánto se sienten ustedes cómodos en cualquier paciente? Vamos a utilizar un esquema de dosificación kilo. ¿Cuánto se sienten cómodos? 1.5. 1.5. ¿Tú? 3.5. 1.13.5. ¿Los demás? ¿Quién sería más alto? ¿No? Bueno, pues ahí está lo interesante, que estos pacientes seguramente en la primera noche, en los primeros días, les van a poder consumir hasta 3, o incluso, si ese paciente es muy gordito o tiene antecedente de exposición previa a opioides, les va a consumir hasta 5. Y no los debe de causar conflicto, al menos no en los primeros días. Pero bueno, si ustedes ya van a permitir eso, también debemos coadyuvar esa analgesia con algo más. Y dijimos que debe ser una analgesia multimodal. ¿Qué más le vamos a poner? ¿Qué más se les ocurre? Paracetamol, claro. Aunque no entra dentro de los fármacos controlados en los que estaban pensando, el paracetamol debe estar con horarios a lo que tenga una contraindicación. Cada 8 horas, tenga o no tenga fiebre, porque no es un antipirético para nosotros, es un analgésico que está abordando una vía diferente de analgesia. ¿Qué más le pondré? Ketamina es otra alternativa. ¿A cuánto se le iniciaríamos? Dice el tercero. Ajá. ¿A cuánto se le iniciaríamos? 0.5 a 1. Y ustedes deciden, pero no creo que vaya a ser necesario más arriba de 1, sobre todo si tienen Fenta de manera concomitante, siendo permisivos con dosis hasta 5 por kilo. ¿Qué más se les ocurre? Ya, pensando que ustedes decidieron darle prioridad a la analgesia. Ok, pues sí, si tiene un componente analgésico, junto con otros beneficios. ¿Y esta cómo se le iniciaría? Entonces, pues sí, el intervalo va más amplio, pero sabiendo que el lado lejano puede llegar a ser hasta de 3.5 y pueden estar tranquilos. ¿Quién se le iniciaría en 3.5? ¿Quién levanta la mano? Entonces nos puede chocar el paciente, ¿no? Entonces tal vez empezamos en 1 y si no hay una respuesta esperada, pues entonces hacemos el escala. ¿Qué más le agregaríamos dentro de analgésicos? No, pero eso ya no, yo no lo voy a sugerir, eso ya los van a seleccionar ustedes, ¿no? Antiméticos, esteroides, ¿qué otra cosa les ocurre? Habíamos quedado en el escenario de que no se iban a iniciar de manera simultánea los activantes, ¿no? Sí, pero bueno, los vamos a usar de ayudantes, pero con un enfoque analgésico, porque me pidieron que le diéramos caso al analgésico. ¿Qué le agregaremos? Bueno, ok, puede ser pregabalina. Le vamos a dar 75 miligramos cada 12 horas. Y ya ustedes deciden si lo comprobemos subir más adelante. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Sulfato de magnesio. Tal no sería la primera opción, pero entra dentro de la categoría de los coadyuvantes, claro. ¿Y por qué no la primera opción? Porque se puede acumular con facilidad y por eso los órganos no están funcionando bien. Que respecto a la dosis de sulfato de magnesio, yo les pido que si la van a iniciar un día, sí se interconsulte con alguien que tenga experiencia usándolo, porque es bien fácil usar la dosis que vienen en los artículos y terminar con 6 de magnesio y decir diantres, pero si yo puse la dosis que viene en los artículos, es que sí hay que bajarla de manera significativa. Ok, antipsicóticos, pero no sé, ¿el antipsicótico entraría en categoría de analgésicos? No. ¿Algo más para analgésicos que le querrían ayudar a ustedes? Lido es otra opción dentro de los coadyuvantes, claro. Creo que con eso, ¿no? Tal vez le podrían agregar una INE si quisieran asumir ese riesgo, pero sería algo que ya cada quien se diría, ¿no? Por el tema de la lesión gástrica, de la tos. Ya acabamos con la analgesia. Ahora, ¿qué otro componente queremos utilizar? Sedante. ¿Y qué sedante te gustaría trabajar y a qué nivel? ¿Quieres una sedación leve, moderada, profunda? ¿O quieres que tenga hipnosis en las primeras horas? Porque igual estamos en las primeras En horas. caso de ella, como ya está sedada, quizá pudiéramos tener una hipnosis moderada, por así decirlo. Tú decidiste en la hipnosis. ¿Quién opina o ya cambió de parecer que sí se necesita hipnosis en este momento?
Lo hemos platicado de la solubilidad y de la disponibilidad rápida. Nadie sigue sin cambiar. Acuérdense que la característica que les dije para llegar a hipnosis es que no te mueves, pero tampoco respiras. Digo, por el riesgo del sangrado también teórico y de la sintonía, por eso insisto en hipnosis. Entonces, ¿alguien con los argumentos que quiera pasarse al lado de hipnosis? Sí, y aparte el ECMO es veno-venoso, o sea, me imagino que tiene un componente pulmonar, o sea, un SDRA severo por alguna situación, y el SDRA severo también es necesario mantener una hipnosis para un RAS de -5, -4. Ok, ahora con este argumento, ¿alguien más quiere opinar que sí? La hipnosis no sería obligada si está hemodinámicamente estable. En el contexto de un veno venoso, pero sí sería deseable, quizás en las primeras horas de la reanudación, de los en mis ajustes en el ventilador. No es obligada, pero sería deseable cierto grado de... Entonces, ¿alguien con esos argumentos que se quiera pasar al lado de hipnosis? Todavía no. Digo, ya para acabar el ejemplo y dejar de olvidar al maestro. El riesgo inherente es la que se sale de las cángulas, ¿no? Al final del día, las primeras horas. Pues nadie se cambia a hipnosis. Que el paciente se mueva. Bueno, entonces la siguiente charla en la que el doctor Morales nos va a guiar, aunque yo voy a participar un poco, tiene que ver con ventilación mecánica, ¿no? Y pues va a ver así como mucho de lo que vamos a hablar, las metas a las primeras horas, y qué volumetría le vamos a poner, y qué tanto PET, y si lo vamos a bloquear o no. Y entonces yo creo que las primeras horas, pues no queremos que ese paciente se ponga a ventilar como se le dé la gana, o que de estar en una condición de, ¿cuánto era? 230 de CO2, lo pasemos despierto a 80. Entonces sí, las primeras horas va a ser muy deseable que tenga hipnosis, y cuando ustedes ya vean que el pulmón como que si lo dejamos en espontáneo jala, lo podemos cambiar a sedación profunda. Esa es la gran diferencia, acuérdense. ¿Y con qué quieren lograr la hipnosis? Propo, ok. Propo. Ahí el esquema que dice la mayoría de los libros es que usamos 200 miligramos hora para ECMO, pero si está en 300 tampoco va a ser algo que de manera inicial nos va a preocupar con la saturación de membrana que les conté. Pero ya los subsecuentes 200 y le paramos. ¿Qué más le pondrían? ¿Qué más le pondrían? Una benzodiazepina, pueden iniciarle si quieren el primer día NIDA y pensar en el segundo día inmediatamente, si consideran que ya el día no es necesaria la sedación, pues lo pasamos a algo vía oral, y acuérdense que la mejor opción pues es el LORA, ¿no? ¿Qué más? Ahí me gustaría empezar bajito, unos 50 microgramos, y de ahí ir valorando si requerimos un poquito más. 50 microgramos kilo, más o menos, es el esquema que con el que yo lo he traspolado para empezar. Ya de ahí vemos. También puede pasar que al iniciar lorazepam, el esquema tope es 446 miligramos, y si esos 446 no son suficientes, pues regresamos a 1000. Entonces hacemos el cambio. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Ya estamos en el tema de sedación y hipnosis. Ya, doctor, por favor, sí, ya. Puede ser un barbitúrico como una alternativa, que yo lo dejaría si ya falló uno o si el cuerpo ya se volvió a contraindicación. Y entonces ya tuvimos el segundo componente. ¿Con qué componente lograrías la inmovilidad? Es lo que les dije, lo primero que piensas cuando te dicen inmovilidad es en el bloqueador neuromuscular. Pero tal vez con todo esto que tiene, ese paciente no se va a mover ni por equivocación. Pero si le inician un bloqueador neuromuscular, sea con el sustento científico de decir que es para otra cosa, o sea, algo relacionado a la alimentación, algo relacionado a otra meta que no sea un componente anestésico, por eso tiene que ser inmovilidad. Y pues amnesia la tendremos anterior con esto, pues ya cubrimos con todos los componentes. Y entonces nada más, no olviden que con el paso de los días lo van a querer despertar 1, 2, 3, 5, como sea, y pues hay que iniciar los coadyuvantes porque eso está, sobre todo los antidepresivos. Colocar los antidepresivos tipo citalopram, pregabalina, lo que ustedes quieran, nada más piensen en las interacciones, sobre todo si van a utilizar inhibidores de la recaptura de serotonina, pues que eso luego interactúa con un buen de cosas, y pues ese paciente va a tener una farmacología encima, ¿no? Entonces el citalopram parece que es bastante noble,
y algún antipsicótico. Clonidina, sobre todo, si ya vienen despertados, porque cuando se agite, pues se va a hacer falta, ¿no? Entonces sería el ejemplo de inicio, y ya, conforme pasen los días, sus prioridades serán quitar todo lo intravenoso. Aquí le van a dar prioridad para quitar lo primero, las benzodiazepinas y el opioide. Para Bupre, intravenosa y luego parche. Y cuando terminemos con eso, casi siempre cuando quitamos el penta, se termina yendo la queta. Y el propo ya lo dejamos nada más para estas tardes o noches de agitación, en los que el paciente sabe qué hacer, o ustedes ya se descargaron también, ¿no? Entonces, como alternativa final. Y creo que por ahí sería más o menos el esquema con el que nos quedamos. Y ya podemos clasificar fármacos de acuerdo a su liposolubilidad y características de unión de proteínas. Y entonces ya si el antibiótico es una de proteínas, ya saben que vamos a requerir una dosis más elevada de cosas de ese tipo, ¿no? Y ya pues les agradezco el tiempo, espacio.